Para los que son del exterior o quizás del interior y no están enterados de lo que pasó, hace escasos 2 meses en la ciudad de Buenos Aires se implementó por primera vez el voto electrónico, o boleta única electrónica como lo llamaron los fabricantes. Y básicamente lo que ocurrió es que un grupo de voluntarios se juntaron completamente apolíticamente y encontraron ciertas vulnerabilidades de las cuales no fueron arregladas a tiempo y se terminó votando con esas vulnerabilidades. Más detalles sobre esas vulnerabilidades las va a dar Javier e Iván mañana, así que no va a ser el foco de nuestro debate las vulnerabilidades. Vamos a hablar de algunos temas técnicos, también vamos a hablar de unos temas quizás un poco más políticos o ciudadanos, que es un poco la idea. Pero para mí lo importante de este debate es que antes de la implementación de un voto electrónico nos tendrían que haber preguntado a nosotros, o nosotros mismos tendríamos que haber preguntado y haber participado de ese debate públicamente. Porque si bien los políticos habrán tenido su debate o los distintos miembros de grupos dentro de la sociedad habrán tenido un debate relacionado con el voto electrónico, nosotros somos los especialistas y nosotros tenemos que involucrarnos. Porque si no nos involucramos en el momento adecuado, vamos a llegar al momento en que el voto electrónico nos va a caer del cielo como un baldazo de agua y bueno, ya lo único que vamos a poder hacer es protestar en las redes sociales, porque eso es lo único que nos va a quedar. ¿Cómo? O ser presidente, bueno, esa sería otra solución, pero dejémoslo ahí. Somos todos buena gente. Bueno, y para eso... Para eso tenemos un grupo de gente especialistas, intentamos buscar gente de distintas áreas, los voy a ir presentando a poco. Acá a mi lado tengo a Norma Morandini, que es periodista, escritora, y es actualmente senadora nacional por la provincia de Córdoba. Después te lo tengo a Javier, que es programador, sysadmin y es Twitstar también. Bravo. Alfredo Ortega, que es hacker y es casi doctor. No, soy hacker. A Federico Landera, que es un abogado especialista en Derecho Electoral. Y finalmente tenemos a Guido Vilariño, que es miembro del Partido de la Red y es CTO de Democracia OS. Y el asiento que está vacío va en representación de los distintos partidos políticos en favor del voto electrónico y la empresa que implementó el voto electrónico, que se llama MSA, Magic Software, que los invitamos en numerosas oportunidades porque está bueno tener, si es un debate, tenemos que tener todos los ángulos y no quisieron venir. Así que después haremos los 30 segundos para que... Bueno, en fin. Bueno, empecemos con una pregunta básica. ¿Voto electrónico sí o no? Ya casi que sé la respuesta, pero bueno, Norma, contanos tu punto de vista. Micrófono. Yo, si me permites, primero que estoy con la voz muy débil y me cuesta muchísimo hablar sentada. Entonces, cuando escuchaba todo lo que se dijo antes, pensaba cómo hacer para concitar la atención. Y primero, antes que nada, agradecerles, porque se presenta esta como una reunión técnica, cuando en realidad me parece que es una reunión en defensa de la democracia. Entonces, antes de meterme en lo que ignoro, me gustaría compartir con ustedes lo que sí conozco y que de alguna manera, es decir, es mi prédica ciudadana por venir de otro tiempo. No se preocupen, ustedes nos plantean hablar de futuro. Yo no voy a hablar del pasado en el sentido más odioso, pero sí contarles anécdotas para que entendamos por qué somos cultura tardía, por qué llegamos tarde a la democracia, por qué hablamos de temas nuevos, pero con un bagaje antiguo, porque todavía no hemos consolidado una cultura democrática. Pertenezco a una generación que ni siquiera ponía su nombre en las facturas de gas, ni de teléfono, ni de electricidad, por el miedo que teníamos a que se supiera dónde vivíamos. De modo que algo que tenemos que entender fuertemente como valor compartido es que los derechos humanos surgen para defender al ciudadano del Estado. El único que viola derechos humanos es el Estado, porque es el Estado el que los tiene que garantizar.
De modo que vamos a hablar de tecnología, pero en realidad, si no compartimos estos valores primero, no vamos a saber cuáles son los derechos que tenemos que ejercer. La democracia, y perdonen que parezca obvia, pero es necesario porque me parece que estamos viviendo un tiempo en que se interpreta la democracia y se la reduce nada más como si fuera el acto eleccionario. No es solo las elecciones las que determinan la democracia. A la democracia la determinan una cantidad de procedimientos y sobre todo hay en la democracia una profundidad que a veces se nos pasa de largo. La banca vacía le pertenece al ciudadano, es el ciudadano el que pone ahí quien va a tomar decisiones en su nombre. Para eso es fundamental que el ciudadano se le garantice lo que lo va a hacer ciudadano, que es información, porque si no corremos el riesgo de que tenemos ciudadanos que no tienen información y que por lo tanto no pueden ser soberanos a la hora del voto y pueden cambiar voto por favores. La democracia es el único sistema que cambia con el tiempo, es orgánico. Tuvimos la democracia que nace en Europa, los derechos humanos son una concepción liberal, aunque en nuestro país la palabra liberal da de escozor, pero los derechos humanos surgen después del nazismo, cuando los hombres sensatos del mundo elaboran esa bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Nosotros hemos llegado tarde a la democracia, cuando el mundo ya tenía consolidado, el mundo democrático tenía consolidada su democracia, nosotros llegamos tardíamente y hoy, creo que recién 30 años después, el que estemos hablando de estos temas, de apariencia no política, nos damos cuenta que no alcanza con no tener un militar en la presidencia para tener autoritarismo. Hemos heredado una cultura autoritaria porque pertenecemos a un país que tiene una tradición autoritaria y que nuestra cultura de comportamiento es autoritaria. No la de ustedes, seguramente, que han nacido y han crecido en libertad. Y esto hace una gran diferencia. Todas nuestras generaciones en algún momento tuvieron un militar que nos dijo qué pensar, qué rezar, a quién llevar a la alcoba, qué libros leer, qué películas no ver. Ustedes han nacido en libertad, por suerte no tienen nada que ver con el pasado, pero sí tienen que ver con la responsabilidad de este ejercicio maravilloso que es el de la libertad. Y yo me quedo por acá porque me hiciste una pregunta, pero si no le daba un marco de valores para que entendamos que en realidad estamos hablando de democracia. Después les puedo contar cómo se han tramitado las leyes que regulan lo que ustedes hacen sin la participación de ustedes. Y ahí van a entender por qué hablamos de democracia y por qué es fundamental que a la hora de legislar estén ustedes dándonos toda la información que nosotros no tenemos. Por eso no te doy una respuesta técnica. Perfecto. Y sí de valores democráticos. Bueno, ya que estábamos justo hablando del tema, antes que nada, no sé si se enteraron, pero abrimos un Google Doc para que todos puedan participar y hacer preguntas. Por eso tengo el machete acá, tengo como 30 y pico de preguntas que la gente fue colaborando. Algunas las armamos nosotros, otras las contribuyó la gente, así que, bueno, después igual vamos a ver si abrimos el micrófono, pero bueno, la idea era un poco que todos podamos participar de esto, de forma más o menos ordenada. Yo estoy hablando con vos, Federico, hace unas semanas sobre este tema, y una de las cosas que vos me contabas, que cuando hablas con tus alumnos y demás, vos le decís que el momento en que la ciudadanía ejerce la soberanía en su mayor expresión es cuando están las elecciones. Me gustaría que me cuentes un poco sobre ese tema y cómo conectamos este ejercicio de la soberanía con este dispositivo que nos están poniendo ahora a la hora de votar. Bueno, muchas gracias, Nico. Sí, a ver, yo trato de mostrar dos factores, porque a veces cuando discutimos voto electrónico nos quedamos con algún aspecto y empezamos a dejar de lado algunas otras cuestiones. O sea, una cosa que se discutió a principio de año con el tema Ciudad de Buenos Aires, voto electrónico en Ciudad de Buenos Aires. ¿La gente lo va a entender o no lo va a entender? ¿Va a poder votar o no va a poder votar? Bueno, es un aspecto de la soberanía. Si yo no puedo entender, no puedo votar.
Si no puedo votar, no estoy ejerciendo mi soberanía. Eso está clarísimo. La soberanía en su incipiente de la democracia, que es el momento de votar, no se puede ejercer. Ergo, no podemos decir de ahí en adelante que tenemos soberanía. Vamos a tener un gobierno, vamos a tener una institución, alguien va a salir electo y va a gobernar. No va a ser el fin del mundo, pero no ejercimos nuestra soberanía. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿No? Y vamos con un poquito de lógica, no tengo la nomenclatura, un poquito de lógica electrónica, ¿no? Del lado del servidor, del lado del usuario. Estamos, ok, del lado del usuario, yo lo puedo ver y es lindo. Yo tengo un teléfono que es lindo y muevo para el costado y lo aprieto. Fue maravilloso ver a mi hija, a 2 años y medio tiene en este momento, agarró el iPad, ya hará casi un año, más o menos, y lo maneja, lo prende, lo apaga, lo mueve, se prende un jueguito y me enseña. La niña me enseña a mí. Ella sabe lo que está haciendo. Ella entiende detrás de eso qué está haciendo. Se mete en YouTube, ve videos. ¿Entiende qué está haciendo? Realmente no. Tiene una interfaz lógica muy linda que puede apretar, mover para un costado, minimizarlo, buscar otro, volver al que le gustaba, y es tan intuitivo que encima le muestra lo que más o menos entiende que le va a gustar. Con lo cual siempre ve cosas muy similares entre sí, le encanta. Ella no tiene la más mínima idea. Ahora, yo como padre, ¿lo puedo controlar? Pues yo no tengo idea qué está pasando dentro del aparato. El presidente de la mesa, cuando está controlando la elección, una vez que logramos que las personas lo entiendan, porque tampoco nos tomemos de tontos, la interfaz más simple, más compleja, nos capacitamos un poco y se entiende. De hecho, eso sucedió, la gente en regla general lo entendió bien. Ahora, wow, ¿el presidente de mesa lo entiende? Bueno, ese es el otro factor que para mí es esencial de la soberanía. Ustedes, no sé si toman el cabal sentido de lo que es el momento de la elección, el día de la elección. No, por favor, no tomen esto literal, porque tampoco salgamos acá a hacer locuras, pero uno de los elementos que les voy a mencionar en términos legislativos. La ley prevé, y lo prevé porque detrás hay toda una lógica, que 24 horas antes ninguno de ustedes puede ser privado de su libertad, salvo que esté cometiendo un delito en ese momento. O sea, me encuentran cometiendo un delito, me pueden frenar. No estoy cometiendo un delito, nadie me puede detener. 24 horas antes, 8 de la mañana del día sábado, a 8 de la mañana del día siguiente y durante el día de la elección, nadie me puede frenar. ¿Entienden que eso es una inmunidad parlamentaria? Durante el resto de los días, solo los legisladores y algunas personas muy concretas, no por ellas, sino por lo que representan, tienen esa inmunidad. ¿Qué quiere decir que tengamos esa inmunidad ese día? Quiere decir que tenemos que garantizar la mayor cantidad de reglas posibles para que esa persona pueda ejercer soberanía en forma plena. Otro elemento de ese día, el presidente de mesa. ¿Saben? Unos 20 días antes de la elección, todos los jefes policiales ponen a disposición las fuerzas policiales. El monopolio de la fuerza del Estado la pone a disposición de los jueces federales electorales. Dice, señores, esta es la fuerza policial que usted tiene a su disposición. ¿Sabe qué sucede el día de la elección? 8 de la mañana, cuando llega el presidente de mesa a la mesa, se presenta el policía y le dice, señor, estoy a su disposición. El único jefe de ese policía es el presidente de mesa. El monopolio del uso de la fuerza del Estado, fíjense cuánto es esto. Dimensionémoslo, la policía, todo lo que ustedes ven en términos de seguridad, en ese día pasa al ciudadano. El ciudadano que fue electo y debe seguir siendo electo de manera lo más aleatoria posible. Cualquier persona que sepa leer y escribir, pongámosla dentro de un registro, hagamos un sorteo aleatorio, elijámoslo, digámosle, usted tiene la carga pública de ser presidente de mesa, ese día. Ese día no hay autoridad, ese día no hay presidente que valga, no hay legislador que valga. El policía que vale es el que está al mando del presidente de mesa, otro ciudadano, a disposición de todos nosotros que somos los que vamos a votar. O sea, fíjense la potencia del sistema normativo al volcar en ese día toda la fuerza al pueblo, a todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa si todo eso lo imbuimos dentro de un soporte informático? Que no lo entendemos, que no sabemos cómo funciona. ¿Qué pasa? El presidente de mesa dice, bueno, acá está, bueno, ¿qué va a hacer usted? Y bueno, yo acá tengo un CD, meto el CD, anda, perfecto. ¿Qué pasa después? No sé, yo termina, paso el chip y sale, va rápido. ¿Y qué pasa? Llega rápido y todos aplaudimos. Eso es lo que está pasando últimamente. Llega rápido y todos aplaudimos. ¿Pudo controlar ese presidente de mesa? ¿Valió la pena todo lo que hicimos en términos normativos? ¿El riesgo que representa volcar todo eso a la ciudadanía?
para que una persona no entienda un pomo de lo que está haciendo? Bueno, yo creo que no. Y creo que vale la pena remarcar en este punto, y por eso con Nico comentábamos ese día, él me decía, bueno, pero ¿viste el fallo de Alemania? ¿Dónde surge el tema de Alemania? Porque las personas no lo entienden. Bueno, tiene una raíz muy, muy entroncada en los principios de derecho electoral, principios de derecho constitucional. Eso parte de la soberanía. No es simplemente que no lo entiende. Ah, bueno, solución mágica, capacitémoslos. Bueno, seamos sinceros, si esa es la solución básica y la que vamos a usar, yo tengo que pedirle que vengan ustedes a ser presidente de mesa, porque son los únicos que tienen algún tipo de posibilidad de llegar a entender ese día lo que está sucediendo. El resto no vamos a poder. Y entiendo que todos podríamos tener mayor capacitación. Ahora, vale la pena, señores, me parece que no es el punto. Me parece que tiene que ser, sí, lo más simple posible para que podamos ejercer plenamente esa soberanía. De ahí venía, Nico, el punto de la soberanía. Tal cual. Y en cierta forma la empresa sí mandó a auditar el sistema, ya yendo un poco más puntualmente a lo que pasó. Se lo mandó a ciertas universidades, y acá tenemos un representante de la universidad, pero por otro lado también un representante de la parte privada, se puede decir. Y una de las preguntas que una persona hizo fue, ¿cómo puede ser que tantas universidades en Salta, porque también se votó en Salta con voto electrónico, tantas universidades probaron el sistema, la UTN, la UBA, el ITBA, también. y un grupo de voluntarios terminó encontrando esta vulnerabilidad como bastante grave y quizás bastante a la vista? Alfred, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Vos que venís de los dos mundos. Bueno, yo quería, antes de empezar a responder esa pregunta, quería preguntar una cosa. O sea que yo para la elección pasada fui suplente de mesa. ¿Yo tenía un policía disponible para mí? Te perdiste la oportunidad, Alfred. Pero te puedo mandar a arrestar gente y... Bueno, de hecho, sí. Ah. De hecho, sí. O sea, de determinadas faltas, vos en ese momento podés poner, esta persona está haciendo disturbios. Ese señor tiene que ir preso y lo va a llevar preso la fuerza policial. Con lo cual también el presidente de mesa lo tiene que ejercer con una enorme responsabilidad. Eso no lo puede ejercer livianamente. ¿Y a mí me pueden llevar preso? ¿Quién me lleva preso a mí? No. ¿Otro presidente de mesa? Otro presidente de mesa. Son las paradojas de la democracia también, ¿no? Siempre hay una cadena difícil de resolver. No, pero... Tienes razón, pero bueno, para la próxima lo voy a tener en cuenta. Bueno, Salte. No, tengo cosas más importantes para hacer. Bueno, la universidad, estábamos en la universidad. Bueno, la universidad, todas las universidades, no solamente en Argentina, están totalmente no calificadas para hacer una auditoría de seguridad, a pesar de que muchas universidades se da la materia de seguridad, hay muchos campos de seguridad. Y la verdad que si no fuera porque las universidades tuvieran buena educación en materia de seguridad, no existiríamos, esta industria no existiría básicamente, porque se aprovecha de eso. O sea, absolutamente no tienen todas las universidades que yo vi, que yo estuve en varias, el currículum en seguridad es nulo directamente. Y las auditorías públicas que se fueron publicadas por la empresa MSA, que fueron de la UBA, yo no me quiero pelear por nadie, pero eran totalmente nulas, no tenía absolutamente nada que ver con una auditoría de verdad, real, de seguridad. Las universidades no es que son incompetentes, pero en seguridad informática, en ciberseguridad, no tienen absolutamente ninguna competencia actualmente, ¿no? Pero entonces, bueno, esa es una de las razones. Uno por ahí se cree que la universidad es un lugar certificante, que tiene todo el sentido del mundo que uno crea que ahí está el conocimiento, pero justo en este caso, no está. No hay gente en las universidades que de esta materia los alumnos no lo aprenden, y bueno, por eso es que también es una empresa que surgió, porque las pocas personas que saben están totalmente separadas de la parte académica. Eso es lamentable. Sí, una de las cosas que no vimos tampoco es un poco un threat model por parte de la empresa, por parte de universidades, por parte de gente por afuera. Y el único me parece que trabajó un poco en cuáles son todos los riesgos que puede tener el voto electrónico, específicamente que estuvo en la Ciudad de Buenos Aires, fue Javier. Contanos un poco cuáles son los riesgos del sistema de voto electrónico por el tradicional. Mira, hablando puntualmente, concretamente del sistema que se usó en Buenos Aires, es un sistema que lleva 7 años de desarrollo. Empezó en Salta, siendo usado en algunas mesas testigos, y de ahí progresivamente se llevó hasta el uso en elecciones en toda la provincia,
a principios de este año. El salto siguiente fue su uso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las elecciones generales y en la segunda vuelta. Se lo resumo así, yo no recuerdo exactamente la fecha de las generales en Buenos Aires, la fecha de las PASO en Buenos Aires, pero fueron allá por junio. El día de esas elecciones había mesas, había computadoras dispuestas en las escuelas para que la gente pudiera ir conociendo el sistema que iba a usar el 5 de julio. Yo conseguí una boleta, me la dieron porque les sobraba en ese momento, y tuve la ocurrencia de pasarle un celular con NFC y leer el chip. Y publiqué lo que encontré. O sea, esa pavada en 7 años casi nadie la había hecho. Auditorías de la Universidad Nacional de Salta, pruebas y pruebas y pruebas durante todos los años, ya estaba aprobado para su uso en la Ciudad de Buenos Aires, ya había renunciado el presidente del Tribunal Superior Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aprobación de ese sistema, y nadie siquiera se había molestado en leer un chip de una boleta para ver qué tenía adentro, qué grababa, cómo lo grababa y demás. Se armó un revuelo bárbaro y es realmente vergonzoso porque todo el mundo me empezó a llamar como si yo fuera un gran experto, y era, por otra parte, la primera vez que yo leía un chip RFID. ¿Sí? O sea, totalmente honesto. Hice el gran descubrimiento de ver qué tenía adentro un chip pasándole un celular arriba, usando por primera vez una app para leer un RFID. Entonces, ese nivel de seriedad tenía la cosa, ese nivel de prueba se había hecho sobre ese sistema. Ahora, yendo un poquito más al fondo, esto tampoco, ni siquiera es una cuestión de este sistema particular tiene esta vulnerabilidad, o pasó o no tal auditoría, o se hizo tal cosa. El voto electrónico no sirve de ninguna manera, no es cuestión de un sistema puntual, es algo, digamos, la objeción principal contra el voto electrónico es algo que está en la base de la cosa, en la base de cómo funciona el sistema informático. Porque ahí también hay otra cuestión que se mal usó el término en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la ley electoral aprobada por la legislatura prohíbe el uso de voto electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Explícitamente hay un artículo que dice que para implementarse voto electrónico tiene que haber aprobación de la legislatura con mayoría especial de 2/3, ¿sí? Como cualquier reforma electoral. Y aquí se implementó voto electrónico simplemente cambiándole el nombre. ¿Sí? Vamos a entrar mañana en la charla un poco más en detalle sobre eso, pero algo que fue patentado por la empresa como método de voto electrónico. Durante todo el tiempo que se usó y se sigue usando en Salta, siempre se le llamó voto electrónico, y que a todas luces es voto electrónico. Acá se le cambió el nombre y entonces no se violó la ley. Entonces, para simplificar la cosa, ¿qué es voto electrónico? Si yo para emitir mi voto, para expresar mi voluntad electoral, tengo obligatoriamente que usar un sistema informático, no hay dudas, es voto electrónico. Las particularidades de ese sistema, cómo me permite votar, a dónde graba, cómo lo graba, imprime, no imprime, son variantes. Pero si yo estoy obligado para emitir mi voto, pararme frente a una computadora e interactuar con una computadora, es voto electrónico. Acá y en cualquier lugar del mundo, bueno, acá no. Fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cualquier lugar del mundo, es voto electrónico. Y el problema tiene que ver con lo que se decía recién. Es una cuestión que no es técnica informática, es técnica jurídica, y tiene que ver con que yo, votante, no puedo estar seguro de cómo funciona la cosa. Yo estoy parado al frente de una computadora, no sé qué hace, qué no hace, cómo lo hace. Yo puedo ver como una caja negra, ¿sí? Ver a lo que responde de acuerdo a mi input y de acuerdo a lo que me muestra. Yo grabo el chip que imprime el voto, lo puedo leer, ¿sí? ¿Puedo verificar lo que está grabado en el chip? Sí, porque lo arrimo al lector en la misma máquina que lo grabó. ¿Qué confianza tiene eso de acuerdo a lo que me muestra algo? ¿Cómo estoy seguro de eso? No lo sé. Y después la otra cuestión, ¿qué más hace? ¿Almacena algo? ¿Tiene capacidad de almacenar algo? Bueno, eso lo vamos a charlar un poco mañana. No lo sé.
Y aún si yo pudiera saberlo, porque a lo mejor yo tengo los conocimientos y tengo acceso a los equipos, el resto de los ciudadanos no. ¿Sí? Por más que haya una auditoría muy bien hecha por una universidad muy seria que dice que la cosa funciona bien, al ciudadano no le consta. ¿Sí? Y esto del sistema electoral nunca puede estar basado en la confianza, porque justamente es el punto donde empieza el sistema democrático, y si yo empiezo ahí teniendo que confiar en la palabra de un tercero que me dice que está todo ok, ya perdí. ¿Sí? Guido, ustedes desde el Partido de la Red tienen una idea un poco de una democracia abierta y más tirando para llevarla por internet o por sistemas tecnológicos modernos. ¿Cómo se juega eso con el voto electrónico? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Cuál es su filosofía detrás del pensamiento específico sobre el voto electrónico en el Partido de la Red? Bueno, es súper interesante y tiene que ver con la primera pregunta que hiciste. Nosotros un par de días antes del día de la elección con las máquinas de voto electrónico, y en esto yo estoy de acuerdo con Javier, que es voto electrónico aunque le pongan otro nombre, sacamos un comunicado al respecto de la posición del partido que se titulaba, respondiendo a la pregunta que hiciste, voto electrónico sí, pero así no. Y es todo digamos, un análisis y una explicación de lo que nosotros comprendemos, que es el caso puntual que nos tocó vivir acá en la Ciudad de Buenos Aires. En general, los estudios, en general, digamos, más ampliamente un poco de lo que es el voto electrónico en general, pero ¿por qué decimos que sí? Porque tiene que ver con un poco lo que posibilita la tecnología en términos de acceso. Y el argumento con esto siempre es, no, mira, todos los problemas que tiene la boleta de papel que ya usamos se solucionan con boleta única de papel. Y yo digo, bueno, sí, pero hay otros problemas que tienen que ver con lo humano, con lo que es offline, con lo que es el procesamiento que también aparecen. Y digo, todos somos acá gente de sistemas y sabemos que ningún sistema es 100% seguro, que ningún sistema es infalible, sea online o sea offline. Digamos, después decís, no, bueno, pero vos con un pibe que sepa mucho puedes comprometer un sistema online, y si es un sistema todo analógico es mucho más complicado, el costo de comprometerlo es más alto. Sí, es cierto, pero nuestro sí tiene que ver con, mirá, la tecnología, digamos, cambió en los últimos 25 años al planeta entero. O sea, y decir que eso no puede pasar con la forma en la que participamos, nosotros por lo menos tenemos la voluntad de explorarlo, de abrir el debate y decir, ok, imaginémonos que, volviendo al futuro, 30 años en el futuro, estamos todos votando de otra manera, con otras herramientas. Quizás es la computadora, quizás es otra, quizás son dispositivos específicamente diseñados para esto. ¿Cómo es eso? Hablemoslo. Digamos, acá es toda gente capacitada, digamos, toda gente que sabe abrir una terminal y hacer magia, que está buenísimo. Y bueno, hablemos de cómo tiene que ser, pero un poco, digamos, lo que mencionamos acá de tenemos que empezar a participar aquellos que sabemos de todas las cosas, porque no vamos a poder construir un sistema de voto electrónico o de voto híbrido o de lo que fuere, si no nos ponemos a hablar con actores, digamos, heterogéneos, digamos. O sea, no va a salir una ley copadísima o un método copadísimo para hacer esto, o sea, si lo tiene que decir un legislador que se asesora con sus asesores que están muy, muy entrenados en todo lo que es interacción política, lo que es, digamos, o lo jurídico, pero que por ahí no puede dimensionar la problemática que representa operar cosas que digamos, están amparadas por la ley sobre sistemas informáticos, porque tienen otra naturaleza, como decía Javier. Y para hacer algo posible con eso tenemos que incluir gente que sepa de esto, así que digamos, estaría bueno que los que les interesa el tema aquí presentes digamos, se empiecen a interiorizar con el tema, porque es el aporte que necesitamos. Yo soy, o sea, como desarrollador, a mí aparte es un problema que me súper entusiasma, porque es un problema, a nosotros nos gusta resolver problemas difíciles, y es un problema dificilísimo de resolver. Es una cosa divertida, es una cosa que, aparte, por lo menos en mi experiencia, me ha cruzado con, no sé, yo en los últimos 3-4 años me siento a hablar con politólogos, sociólogos, gente que si no, yo estoy todo el día atrás de una terminal, o atrás viendo si el píxel acá, y digo, si yo me reúno siempre de gente que piensa como yo, o que está con el mismo mambo que yo, no sé, pasa lo mismo que pasa en el Facebook, que están todos de acuerdo conmigo, y no, o sea, o sea, política es eso también, ¿no? Es salir y sentarte con un tipo o una mujer que es completamente distinto a vos, que no tiene nada que ver con vos, y decir, pará, entre vos y yo, ¿podemos lograr algo mejor? Entonces, ¿qué podemos nosotros, los técnicos, llevar a ese debate?
si fuese posible un sistema de voto o sea, apoyado sobre dispositivos electrónicos, que no sé si son los que tenemos hoy, y esa conversación la quiero tener, bueno, ¿cómo es? Y vamos hacia allá. Fundamentalmente, con la implementación de acá, hubo millones de errores. O sea, se puede, o sea, en el comunicado que hicimos, lo pueden descargar de nuestra página, pero digamos, aparte quiero mencionar que ese laburo fue iniciativa de un par del partido, Alejandro Sebriuin, que me saco el sombrero, lo llevo para adelante, pero participó un montón de gente, también de otras organizaciones, y a nosotros nos interesa esto. Ok, como está hecho no, porque todos entendemos que está mal, pero si fuese sí, ¿cómo sería? Vamos a hablarlo. Y organizamos, o sea, y aprovechando el envión también, que creo que es algo interesante, recién hablábamos, toda esta cosa del voto electrónico, de la boleta única, abrió como un interés en la ciudadanía para ponernos a hablar de esto. Entonces, me parece que es un momento interesante para aprovechar este interés que, digamos, es raro que en la Ecoparty se esté hablando de esto, está buenísimo, y en parte es por esto. Entonces, no sé, desde el partido lo que hicimos fue organizamos, y con el apoyo de la Fundación Democracia en Red, Vía Libre, Cambio Democrático y ASIG, y un montón de gente que se sumó, gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, aportes individuales con gente que está comprometida con esto y que busca espacios de debate para hablar de esto. ¿Cómo sería? Ya entendimos que está mal, así no lo queremos, y entendemos que tiene miles de problemas. ¿Cómo sería? Y bueno, que está mal como está hecho, digo. Pero ¿cómo sería si pudiese hacerse bien? Okay. Ahora... Está bien, digo. Pero pasa que, claro, ¿qué necesitaría, perdón? ¿Qué necesitaría un sistema para que funcione y que sea seguro? Primero tenés que ver contra quién estás peleando. ¿Vos sabés contra quién estás peleando? O sea, digo, yo no sé. Te preguntando o sea, porque eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es tu enemigo? El presupuesto de tu enemigo. Acá y a favor de la democracia nos involucra a todos. Si no hay, yo provoco mucho a mis colegas periodistas. Digo, ¿cuál es el insumo de la prensa? El papel, la tecnología, no, es la libertad. Si no hay libertad, no hay prensa, no hay democracia, no hay debate. Entonces yo creo que no hay enemigo. Y esto realmente es una maravilla, que ustedes que son técnicos, que si uno les pregunta, no, soy apartidario, soy apolítico, dirían la mayoría, sin embargo son los que están comprometidos en lo que tenemos que estar comprometidos, que es la cultura democrática. Porque si tenemos una cultura de fraude, ustedes me van a ayudar en esto, seguro, que es posible fraudar con la computadora. Entonces hay que combatir la cultura del fraude. Y después que la computadora esté al servicio de la democracia. Perdón que si insisto en esto. Por ahí es una palabra fuerte, enemigo, pero es como cuál es lo que está en contra de la democracia, cuáles los intereses, lo que hay que, digamos, lo que está en contra de que el sistema funcione bien. Porque me gustaría preguntarles, por ejemplo, en este caso particular, el sistema es un sistema Linux con Python. ¿Cuántos de la audiencia, me gustaría ver si pueden levantar la mano, no se ve nadie, así que no se preocupe, ¿cuántos creen que podrían hackear o tomar el control del sistema si les dan la tarea en una semana? Bueno. ¿Y en 4 años? Aprender Python. O sea, esto no sé si se pueden ver. Pueden tomar el control de un país, estas personas. Lo pueden tomar el control del país. Y ellos, les creo totalmente. Y esto fue que individualmente. Les digo, cada uno individualmente lo podría hacer. Hay que hacerlos democráticos. Sí, es un poco la idea del debate. ¿Cuánto tiempo te llevó a encontrar la unidad de multivoto, Alfred? Bueno, no lo voy a mentir, o sea, yo trabajo de esto, me llevó 2 horas, pero pero bueno, no es que el código está mal, pero eso por ahí estoy un poco en contra. El código no está terrible, he visto código mucho peor, pero y la verdad que dije, bueno, en realidad yo solamente quería ver dónde se sumaba el voto, porque decía, bueno, ¿dónde está la línea que es la democracia? ¿Dónde está el +1, y había un bug ahí? Y faltaba un if. Pero bueno, pero no era tan terrible, el código mucho peor. El tema es que no importa que hubiera sido el mejor código del mundo, o sea, fíjese la cantidad de gente que lo puede hacer. Y en realidad usted va a estar enfrentado, este sistema va a estar enfrentado a un equipo de estas personas con recursos infinitos y tiempo infinito. Es el peor software que puedes hacer. Fíjate que la NASA hace sistemas críticos y su enemigo es la naturaleza. Su enemigo es un rayo y no es una persona inteligente, y no es un montón de gente inteligente tratando de ver quién es el más copado. Es terrible, es muy difícil hacer eso.
Perdón por no interpretar la jerga. ¿Ves cómo es importante compartir el idioma? Me explica Javier que enemigo, es decir, es una palabra que connota menos que en la política. Sí. Repetí la pregunta. Pará que te alcance un micrófono. Sí. Ya me parece que sé quién es, no lo veo acá, pero sé quién es. Hola. Uy, está fuertísimo. Bueno, el tema es que durante el momento previo a la elección en Buenos Aires hubo gente ofreciendo dinero. O sea, yo tengo un mensaje privado en Twitter, ya no lo tengo más porque esa cuenta no existe, que ofrecía bitcoins para buscar vulnerabilidades en el sistema. Yo le dije, no, mira, me parece que si esto se hace público, podemos hacer algo, pero esa persona existió, digamos. Yo no estoy tan loco como para decir que existió una persona así, y la empresa y organismos y la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que tendría que habernos defendido, se lavó las manos, ¿sí? Y que un pequeñísimo grupo de personas, yo como un individuo desde mi casa, hayamos encontrado cosas que ponían en riesgo a toda la ciudadanía, habla de que es un problema muchísimo más complicado, que no es un problema técnico, es un problema político el de las elecciones. Y no hay que ser naïf, digamos. Yo cuando leí el comunicado del Partido de la Red, dije, muy lindo, pero hay que hablar, debatir del tema. No sé si existe una posibilidad. Decir que podría existir ya me parece complicado. Pero tenemos que tratar de involucrarnos, porque los legisladores no saben, los jueces no saben, los fiscales no saben, y lo veo todos los días. Cuando leo los papeles de la causa por la que me están persiguiendo, digo, esta gente no tiene idea, porque no pueden detectar problemas básicos como que 2 direcciones IP son distintas. Gracias. Nuevamente un poco la idea del debate es esa, ¿no? Que salga ese tipo de cosas, que nos unamos como comunidad, porque cuando le pase algo como le pasó a él, también salgamos nosotros a hablar sobre el tema. Hay una cuestión que creo que todos lo escucharon y posiblemente más de una vez. ¿Cómo puede pasar que en medios masivos, como puede ser Radio Mitre o canales de televisión, América, el que quieran, se pare un funcionario público o el dueño de una empresa y diga cosas como esto que está ahí no es una computadora, es una impresora, y nadie le diga nada? O diga, este sistema es inviolable, y nadie se muera de risa, porque es así, nadie cuestionó. El periodista que estaba al lado, a lo sumo comentó, pero ¿está seguro? Mire que también yo me enteré que han hackeado la CIA. Y el tipo le dijo, no, pero nuestro sistema es inviolable. Lo han auditado miles de informáticos a nuestro sistema que tiene, y cito textual, miles de millones de líneas de código. SIC. Y es tan grande que por eso no lo podemos subir a la web. SIC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que alguien diga públicamente eso desde una posición de autoridad y nadie se le muera de risa al lado? O digo, señor, usted está mintiendo, eso es mentira. ¿Sí? Una última pregunta le hago a Norma y a Fede, y ahora abrimos las preguntas para todos los demás que quieran hacer preguntas. ¿Cómo podemos nosotros colaborar políticamente con estos temas? Este es uno de los tantos temas, ¿no? Porque hay otros. Vos, cuando estábamos hablando antes, mencionabas un montón de otras cosas más relacionadas quizás con la seguridad informática que están pasando ahora. Y que nosotros, Sí, capaz como comunidad, o yo personalmente, a veces las ignoro o no. Sí, yo realmente quiero agradecerles. Lo que están haciendo ya es hacer. Ahora también observen cómo dejamos la democracia en el voto. El voto efectivamente legitima a un grupo de personas a tomar decisiones en nuestro nombre. Pero la democracia no se agota con ir a votar, porque está lleno, por lo menos en la región, de gobiernos autoritarios que validan su autoritarismo con el acto de votar. Entonces me parece que lo que están haciendo, tomar conciencia,
hay que seguir, es decir, hay que salir, de ofrecer lo que ustedes tienen, porque ya hay una brecha enorme entre lo que ustedes saben y lo que nosotros ignoramos, que somos los que después tenemos que tomar decisiones en su nombre. Yo estoy muy preocupada con la cantidad de proyectos que hay de control, porque el tema es que si uno tiene una cultura de control, que cree que el Estado está por encima de los ciudadanos, que el gobierno es el Estado y que hay una señora iluminada, no estoy refiriéndome a nadie, es una concepción de poder de no respetar al ciudadano y creer que en nombre de ese poder yo voy a decidir. Entonces hay un montón de leyes que vienen ahora, a mí por ejemplo me preocupa mucho, que aprendo toda vez que me ponen en evidencia el tema, todo el control biométrico. Esto de los DNI que nos tienen controles biométricos. Hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires de incluir el ADN como proyecto biométrico. Esto, si ustedes lo ponen en una sociedad democrática, enseguida van a tener una cantidad de organizaciones, ciudadanos y demás que saben que el Estado no puede avanzar sobre los derechos de los ciudadanos. Y esto me parece que es lo que tenemos que hacer todos, insistir y tener una cultura democrática que sea el antídoto a cualquier tentativa de control, que es lo que está habiendo. En las leyes, en los organismos de control, terminan de designar un hombre que, para controlar el organismo de digital, la AFIC, que tiene que, así se llama, ¿no? AFIC. Que es el que tiene que controlar a los poderosos negocios de las telecomunicaciones, pero también protegernos de que no se metan entre nuestros derechos ciudadanos, han nombrado una persona, así se van a reír, pero es dramático. En su currículum la persona ha puesto que lo que él ha hecho es un curso de Explorer. Entonces, la verdad que es brutal, para que ustedes se den cuenta el poderío que ustedes tienen en la mano en el sentido de ayudarnos a defender la ciudadanía. Yo, por ejemplo, siempre me he apoyado en organizaciones como Vía Libre o otras organizaciones. Y bueno, habrá que empezar a militar, no en el sentido militar de obedecer, sino en el sentido de construir ciudadanía, porque hay algo, mira, yo insisto, que a veces perdemos de vista. La democracia es la igualdad ante la ley. Y cuanto más una democracia garantiza la igualdad ante la ley, más competente para la vida política son los ciudadanos. De modo que lo que se trata es que seamos efectivamente iguales ante la ley. Les agradezco en serio, porque no saben el aporte que están haciendo. Nico, voy a salir un poco de lo común y de lo que probablemente debería decirles de cómo participar, cómo involucrarse un poco más. Bueno, no voy a decir tampoco lo que no voy a decir. Le voy a decir algunos ejemplos que yo veo que sí me parecen interesantes. Cómo participar en términos legales, ustedes ya lo saben. ¿Sirve? Les voy a ser muy sincero. En este momento, en esta circunstancia, tengo mis dudas. Perdón, no se enojen. Pero tengo mis dudas de que sirva, que participen ustedes específicamente en esto para aportar en lo que saben que es lo más valioso que podemos llegar a aportar. Sí, en la participación local ciudadana. Los partidos están muy devaluados. Les voy a ser muy sincero, es lo que yo veo. Veo que los partidos están tremendamente devaluados. Hay muy poca democracia interna partidaria. No he visto ningún partido que haya tenido elecciones cada 2 años, como le requiere la ley. No tiene elecciones reales periódicas. Cada partido tiene un representante, una persona que es una cara visible y de la cual sobrevive, de esa cara visible. Queramos o no, inclusive con la mejor buena voluntad del mundo. Hay políticos que ustedes ven que pasan de partido en partido. En realidad crean partido y partido, pues en realidad la persona es la institución. Nosotros no tenemos esa cultura partidaria y eso es lamentable, pero es así. Sí vi otras formas que me parecen un poco más actuales, si queremos verlo de esa manera. Hay un muchacho muy interesante en Twitter, es mis 2 centavos, ¿no? Creo que lo veo. Bueno, hay formas de hacerse escuchar. Sí, salgan del aletargo. Ustedes no, me parece, desde mi punto de vista, ustedes no pueden ver pasar estas cosas y quedarse callados. Ver pasar todo esto por adelante y no matarse de risa. Hay un tipo adelante que dice eso y nos saltan todos en una locura, decir, ¿qué decís? Y ustedes tienen formas. Si ustedes no saben cómo armar un lío
en términos de comunicación no lo sabe nadie. El lío en buenos términos, ¿no? Escuchamos al Papa hablar de hacer lío, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de esos términos de lío. Si ustedes no saben hacer lío con estas cosas, creo que estamos perdidos. Pero sí tienen que salir del letargo en ese momento y decir, bueno, muchachos, a ver, llegó la hora de hacer un poquito de lío, porque después ya va a ser tarde. Una vez que está instalado el sistema y está puesto, recuerden esto, la gente que no sabe, yo, que no sé informática, me guío por lo que de alguna manera me entró en mi cabeza. Hoy les comentaba una anécdota de cuando un momento me tocó ver algunas cosas sobre latas o cajas y qué sé yo. Y yo realmente llegaba al supermercado, veo una lata y veo una caja Tetra Brick, y me agarraba el Tetra y decía, estoy haciendo un bien a la humanidad. Salía de ahí y me sentía verde. Digo, qué bien, cómo salvé vida, respiro mejor. Hay un árbol más. Bueno, ¿y la lata? ¿Qué pasa con la lata? Y claro, después recibí un informe así de grande sobre las bondades de la lata en términos de reciclaje. La lata se recicla al 100%, el Tetra no. La lata eventualmente va a la tierra, es mineral, no pasa absolutamente nada. El Tetra va a la tierra, tiene de todo. Tarda muchísimo en degradarse. Pucha, claro, pues alguien me metió en la cabeza que eso es así y yo me sentía chocho. Lo mismo con la botella. Clara, transparente, divina, con una tapita verde, todo precioso. ¿Qué hacemos? Bueno, no, eso no se puede porque además tiene la tapa verde, con lo cual no se puede mezclar con el otro plástico, no se puede reciclar. Eso poluciona. Y la lata no, la lata no. Ah, bueno, escucha, yo estaba mal, estaba equivocado. Esto es exactamente lo mismo. Entiendan que el elector, cuando uno le dice voto electrónico, grosso, informático, Apple, tiene una manzana, lo voto. Eso está bueno para la gente. Voto electrónico, manzana, voto, grosso, rápido, mejor todavía, dale, vamos rápido, porque no llego. Bueno, están ustedes diciendo, no, pará, no llegar no es tan importante. Son, ¿cuánto? 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Cuántas noches ustedes han pasado despiertos haciendo un código probablemente que en definitiva cuando lo miraron años atrás dijeron que pedorro que era? Y me pasé la noche. Y le dediqué la noche entera. Yo me he comido libros toda la noche entera. Y no le puedo dedicar un rato, 6 horas. Esperemos un poquito de paciencia. ¿Y qué va a determinar esa paciencia? Y tus próximos 4 años, nada más. Eso son una pavada, pero tu comercio, tu gobierno, toda tu cosa se va a determinar en esas 4 o 5 horas. ¿Queremos rápido? Y no, queremos bueno. Ahora, necesitamos que ustedes nos desanen un poco de eso, porque yo de verdad veo una manzanita me vuelvo loco. Y veo el cosito que le hago así para el costado, para arriba y para abajo y me fascina. Y encima llega rápido, compro. Si no me detengo 2 segundos y hablo con alguno de ustedes, la verdad que compro. Y la gente compra. Y hoy está de moda. Y ese es uno de los puntos que tenemos que tratar de pararnos atrás y decir, ¿qué es lo que nos mueve a hacer un voto electrónico hoy? Está lindo, está de moda, es rápido. Bueno, está malísimo el inicio. O sea, el fin por el cual lo empezás a hacer ya está mal parido, por decirlo en criollo. No podés arrancar por ahí. Arranca por otra cosa. ¿Qué quiero? ¿Más sólido, más fuerte, más...? Hoy preguntabas, bueno, vos mencionabas, y no te dimos el micrófono ahí en ese momento, ¿cuál es el modo? Pensemos un modo. Y yo lo sigo viendo papel probablemente. Sigue siendo muy sólido, muy seguro y lo sigo viendo. Papel de una forma o de otra. ¿Por qué no? De cualquier forma. Hoy lo sigo viendo papel y me parece que es seguro. Que a lo seguro es lo que yo apunto. O sea, lo que me mueve es buscar un sistema seguro. Me parece un poco, estamos manteniendo, sí, ahora vamos a una pregunta. Estamos manteniendo un poco el mensaje que dio Gera el año pasado en su keynote. Hackers o dominados. Y dejemos de pensar en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Pensemos también las cosas que están pasando localmente e involucrémonos en eso. ¿No? Sí. Pregunta por allá. Sí. Como un aporte, un poco lo que decía Javier, esto de cómo es posible que una persona se presente en la televisión y diga barbaridades. Creo que la respuesta a eso es que es un negocio. Y están justificando, por ejemplo, a través de la protección de la propiedad intelectual, también restringen el acceso al código. Y otra cosa para aportar en cuanto a lo que mencionaba la señora sobre proyectos que avanzan sobre el control. Nosotros en Argentina, desde diciembre del 2011, por decreto, sin pasar por el Congreso de la Nación, tenemos CBIOS. Y es algo de los cuales muy pocos saben y ya lo tenemos. Me parece que esto también se tiene que saber más, tenemos que tomar esta postura de ser nosotros más activos y involucrarnos más. ¿Otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría decir 2 cositas. ¿Quién está hablando? Yo. Ah, perdón. pero simplemente porque me quedo picando de antes, habían dicho 2 cosas, bueno, en realidad una, que era el tema de quién es el enemigo. Yo lo pienso por ahí más como un adversario, porque no es alguien a derrotar, sino alguien a entender que tenés enfrente, y son muchas cosas, son intereses, es lo que dijiste vos,
Claro, es un atacante, son intereses que hay, pero lo importante acá es, creo que digamos, entender como comunidad de técnica interesada en que pasen cosas que están buenas en lugar de las que están malas, que hay que entender que es una realidad con la que tenemos que lidiar, y vuelvo a lo primero que se dijo cuando volví a la charla, es, si no hacemos nada, nos van a bajar, es así, muchachos. Entonces, digamos, hay que hacer algo, número uno. No, lo que digo es que, digamos, si queremos que no nos impongan algo en lo que no dijimos nada y que no participamos, y no dijimos, mira, así sí, así no, y de ninguna manera así, va a pasar. Digamos, como nos impusieron esto por decreto, sin los canales que tenían que pasar, como dijo Javier, digamos, digamos, si nos interesa, hagamos algo. Si no nos interesa, bueno, no nos interesa y no nos interesaba. O sea, tampoco lo íbamos a hacer. Pero una de las cosas que digo, y creo que como primera cosa que hay que hacer es cuando pasa algo tan nefasto como lo que pasó con el allanamiento que le hicieron a Javier Soranero por decir, che, hay un problema con el sistema. O sea, si ni siquiera nos manifestamos con eso, estamos mal. O sea, digamos, yo desde mi lugar pequeñísimo, de un partido de la ciudad de Buenos Aires, que no tenemos anclaje en ningún lado, nos conocen 3 personas, lo que pudimos hacer que fue juntarnos, primero manifestarnos en contra y juntarnos a pensar cómo sería y qué cosas no pueden pasar, con quién tenemos que hablar. Llamamos por teléfono a alguien que conocemos, che, loco, tienen nuestro apoyo si necesitan algo, hay abogados, no sé, pero en el partido somos 5 programadores, 6 desarrolladores. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas en donde no nos podemos meter porque tampoco entendemos todo, digamos. Entonces, creo, es simplemente la cosa así punk de decir, si vos ves algo que está mal, loco, levantate, señalalo y gritá, porque está mal. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si nos quedamos aletargados, como decíamos hace un rato, va a seguir pasando. Vale. Sí. Y otra cosa, no los hackeen a estos tipos. O sea, porque ustedes tienen la idea que de tratar de hacer activismo, de hackearlo. No los toquen, no hagan nada, no los déjenlos tranquilos, porque no primero es ilegal. Si lo hacen. Claro, primero es ilegal. Y después no van a lograr nada. Así que, por más que sean los malos y que porque vienen a imponer, es otro el camino. O sea, no hay que tocarlos, no hay absolutamente nada. Yo sé porque algunos deben estar pensando, yo las voy a agarrar a esto. Las voy a tirar. No, por favor, no. Bueno, eso no. Sí, yo tengo la impresión de que para que un sistema de voto electrónico sea, digamos, admisible, tiene que poder ser verificable el proceso por seres humanos. Por ejemplo, con el voto electrónico que había acá, cuando ves que se acercaba la boleta para ser contada por la máquina, los fiscales tenían que ver que... Más cerca. Los fiscales tenían que ver que la máquina sumara lo que decía la boleta, que el resultado fuera el mismo que estaba antes. Mismo cuando se envían los telegramas se tiene que poder verificar, por ejemplo, el fiscal de cada partido, que la boleta que llegó es la boleta que se envió. Entonces, básicamente, para ser admisible, uno tiene que poder volver a reconstruir todo el proceso a mano, en cuyo caso probablemente el voto electrónico no nos gane más tiempo. ¿Se entiende? Tal cual. Hay una cuestión. Primero, ¿por qué estamos en todo este lío? O sea, ¿cuál es el problema con el sistema de votación? El problema con el sistema de votación viene desde el año 1912, con la ley Sáenz Peña, y la necesidad de preservar el secreto del voto. Antes no teníamos este problema de las boletas, del sobre, de la urna, porque se votaba pasando al frente de una mesa, diciendo cada persona a quién votaba, y a las 6 de la tarde estaba el resultado. 6 y 10 después que se limpiaron los charcos de sangre, porque ese era el problema. ¿Sí? Entonces, todo este lío en el que estamos metidos, de tener que lidiar con boletas y sobres y urnas y cómo hacemos para contar, viene de la necesidad de garantizar, de preservar el derecho, el secreto del voto. Ahora, si vos me traes una solución, que es cierto, este sistema es bastante robusto, con algunos problemitas, multivoto, y vas a saber cuáles otros, es bastante robusto a la hora de garantizar el resultado, ¿sí? Que no se alteren los números, que yo vote a Juancito y se cuente un voto a Juancito. Es cierto. ¿Y el secreto? ¿Cómo se garantiza el secreto? ¿Cómo sabe un votante que va a usar ese sistema que no lo están espiando? ¿Se pueda o no? ¿Sea real ese problema o no? A lo mejor el sistema sí preserva el secreto, sí es seguro, sí es cierto lo que dice la auditoría
de la universidad que cobró $1,500,000 de pesos para auditarlo. Pero el problema ¿cuál es? Si el votante no lo sabe y alguien lo presiona para que vote de determinada manera, se fue todo al tacho. El sistema es hiper seguro, sí garantiza el anonimato, el secreto del voto, pero si yo votante no lo sé y viene un puntero y me aprieta y me dice, tomá 200 pesos, más vale que me votes porque esa máquina registra todo lo que vos haces, ya está. Ni siquiera tiene que ser cierto, ni siquiera tiene que existir la vulnerabilidad, ni siquiera tiene que existir la forma de violar el secreto. Con que yo, ciudadano, no pueda estar seguro de que no se viola, ya fue. ¿Sí? Entonces, por eso la objeción principal es al uso de computadoras para emitir el voto. Esto no quiere decir de ninguna manera que nos opongamos al uso de la tecnología en un sistema electoral. Al contrario, se puede usar en muchos puntos la tecnología y se debe usar, pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? Para posibilitar mayores controles de parte de quién, de todos nosotros. ¿Sí? Para que todos los ciudadanos podamos fiscalizar lo más que se pueda fiscalizar. ¿Sí? Para que podamos hacer software para mejorar eso también. ¿Puedo agregar a lo que decías? Sí. No, que es interesante lo que él pone en el sentido de la simetría. Porque no es solo lo del voto, sino, por ejemplo, votamos todo el tiempo, hay obligación de votar y sin embargo los candidatos no tienen obligación a debatir, que es fundamental. Nosotros a raíz de esto hicimos una serie de encuentros para saber cómo eran los sistemas electorales en otros países y lo que nos dicen de Alemania, de Francia, no es que se niegue, la tradición democrática lleva a que desconfíen. Ellos quieren seguir tocando el papel del voto y ni siquiera se lo plantean como debate, ¿no? Sí, perdón. Pregunta por ahí. Tengo dos comentarios con respecto a lo que se habló del contexto legal, si se quiere, a nivel político. Existe, creo, una desconexión entre el contexto académico, el cual, bueno, las personas que están estudiando leyes que tienen que ver con la política reciben de los profesores, y lo que realmente está pasando en el momento de realizar el voto o simplemente en el entorno político general de Argentina, bueno, por supuesto desde el comienzo de la política argentina con el Partido Radical y los distintos golpes de Estado que hubo a lo largo de la historia. Lo que observo es que si bien en el entorno académico, por supuesto, se discuten claramente los ideales, digamos, lo que en un mundo perfecto debería pasar, me da la sensación de que hay una desconexión total entre esos ideales y lo que efectivamente sucede en la realidad. Es decir, uno puede hablar muchísimo sobre democracia, puede hablar muchísimo sobre la libertad del ser humano, pero eso no significa que sea real, eso no significa que el entorno social esté obedeciendo esas leyes o esté siendo manejado por personas que, perdón, no personas, sino entidades o grupos sociales que efectivamente estén haciendo o ejecutando esos principios. Entonces, por más de que nosotros nos sentemos en una universidad o en este momento tener esta reunión para discutir sobre esos ideales, si no existe un contexto en el cual esos ideales puedan ejecutarse, estamos discutiendo sobre cosas que son totalmente inútiles. Me gustaría algún comentario con respecto a eso. Y por otro lado... La democracia es orgánica, es el único sistema que cambia con el tiempo. Y es cierto que hoy podemos decir está invalidada la democracia porque hay injusticia social, porque hay millones de argentinos que están en una situación de vulnerabilidad social. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que nosotros tenemos un sistema que nos garantiza derechos, tenemos una constitución que es lo único realmente progresista porque ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales estamos obligados a cumplir. De modo que es esa normativa a la que nos tenemos que aferrar como ideal, pero no porque uno es idealista y mira qué utópico y tiene principios que no se dan en la realidad. Es cierto. Está invalidada la idea de democracia en la injusticia social. Pero esto no quiere decir que uno no tenga que trabajar para que se haga real, ¿no? No, por supuesto, es decir, estamos de acuerdo. Ya tenemos que casi finalizar, ¿no? Una pregunta más tenemos. ¿Hay alguien que está a favor y quiere hacer una pregunta en favor del voto electrónico? Ahí hay... Pues nos faltó siempre... Bravo, ¿estás a favor?
No estoy a favor, pero tengo un... No, bueno, nos faltó ese ángulo que no está. Entonces, No, quiero ver si encontramos a alguien que nos capaz que pueda meter un argumento que... Quería hacer un comentario. Como profesional de la seguridad es obvio que el voto electrónico es vulnerable, todos conocemos los ataques de multivoto y todas las cosas que se han visto hasta el momento. Ahora lo que yo veo es que no tenemos que ignorar también que hay una situación socioeconómica, cultural, llamémosla así, que estamos viviendo en un lugar donde se queman urnas, donde se roban boletas, donde pasan un montón de cosas de fraude con el sistema electoral como está hoy, que por ahí llevado al plano electrónico, por desconocimiento, por ahí pues, se necesitarían a lo que yo llamo punteros políticos 2.0, hoy no están siendo realizados en su mayoría. Por ejemplo, en Neuquén ahora también se hizo la votación con voto electrónico. Casualmente a mí me tocó ser presidente de mesa en 5 oportunidades, cuando fue electrónico no me llamaron, me hubiera gustado estar. Pero como presidente de mesa en un sistema de votación con papel, vi un montón de irregularidades. O sea, la persona, el ciudadano, la autoridad de mesa por ahí no tiene el compromiso de interiorizarse en lo que dice el Código Electoral. Entonces, el voto en cadena del que tanto hablamos, por ahí el que está de autoridad de mesa ni lo conoce. O sea, a mí me tocó ir a votar y el fiscal era el que me daba el sobre y lo firmaba el fiscal. O sea que si quieren hacer fraude con eso, teníamos voto en cadena de cabeza. Y lo que vi en Neuquén, por ejemplo, luego de esta última elección, es que nadie hizo denuncia de fraude. O sea, se terminó la elección y todos felices y contentos reconocieron a la persona a la que había salido electa y como dio cierta sensación de transparencia al público en general. Para nosotros, que acá somos muchos, conocemos los riesgos asociados, pero no nos olvidemos que a escala global somos bastante pocos. Y yo veo que todavía no se han empezado por ahí los partidos políticos a aprovechar de estas cosas y da cierta sensación de transparencia. Yo preferiría hoy que en vez de que se queme una urna o de que no haya boletas cuando vaya al cuarto oscuro, me ha pasado tener que entrar y que vos venís y tenés 40 boletas arriba de todos los otros partidos. Entonces viene la gente y aunque a ustedes les cueste creer, hay personas que vienen y dicen, ay, yo quería votar a la Lilita, pero bueno, no había la Lilita y agarré otra boleta. Eso con esto no pasaría. Por ahí te quiero dar un... Bueno, ahí le quiero mostrar sobre ese punto, básicamente, el quema de urnas. Hoy hablábamos justamente de ese tema. Quema de urnas en Tucumán, en el medio de Tucumán, donde se quemaron las urnas de cartón. Me cuesta tanto quemarte una urna de cartón que quemarte una urna electrónica. O sea, si mi intención es ir a romperte la elección de esa manera, con un grupo de gente dispuesto a quemar algo, te voy a quemar la computadora, la urna de cartón, la persona que esté adelante de la urna de cartón o del coso, te voy a quemar lo que venga, correte que te quemo. Ahora, ¿viste irregularidades? Perfecto. Eso está bueno, porque las viste. Hoy en día, cuando uno ve un voto en cadena, lo ve. Vas a fiscalizar, abrís la urna, sacás todos los sobres, pucha, uno no tiene firma. Ah, capaz que me olvidé. No te olvidás, es un voto en cadena. Atrás de eso, ¿qué hay? Y no sabemos cuántos, o sea, porque ahí no tenemos la posibilidad de correr, de hacer un debug y de revisar ese, bueno, a ver, para atrás, revisemos, mirá, qué bueno, acá encontré dónde está el problema, recuento. No podemos. Hay un sobre, sonaste, atrás de eso hay voto. Pero lo ves eso, ves boletas que faltan boletas, reponelas, pero faltan más, reponé más. ¿Y cuántas van a faltar? Y seguir reponiendo, que fue lo que dijo la Cámara hoy en día. Bueno, muchachos, manden más. ¿Y qué pasaba? Y muchos partidos ni siquiera mandaban. Partidos, manden boletas. Y si todo eso no sirve y no funciona, porque al final del día tampoco tenemos que tener que hacer un andamiaje de distribución de boletas descomunal, todo pagado, hagamos una única. Acomodémosla un poquito mejor, reduzcamos la cantidad de pelpa, ponemos todo junto, lo acomodamos de una manera y bueno, en algunos puedes poner cruz, en otros no. Ya discutimos sistema de votación. Pero el tema, transparente o no, de nuevo, es una ilusión óptica. Atrás de eso puede haber habido fraude, sí, puede haber habido errores, que eso es lo peor. Inclusive peor todavía, puede haber habido errores, puede alguien estar gobernando por un error informático, contó mal y hay un error. O sea, eso es mucho más difícil de solucionar que algunas acciones dirigidas directamente a fraguar una elección, porque ese fraude, con pruebas, bien analizado y bien seguido, se encuentra. Yo encuentro el videíto, encuentro a fulano que pagó, encuentro al otro que fue, alguno te sopla, terminó la elección y sí, a mí me dieron, me pagaron, yo fui, hice. Lo otro, les voy a preguntar a ustedes si hicieron algo, ¿qué me van a decir? 2 segundos. Una cosita muy breve.
hablando del tema de la confianza, de las cosas que pasan acá en Argentina, como la quema de urnas y demás, que en otros países no pasan, es cierto, pero por ejemplo en Reino Unido, donde no ha habido casos de quema de urnas recientes, ni de robo de boletas, ni nada de eso, votan con boleta única de papel, como la inmensa mayoría de los países del mundo, y las cruces se hacen con lápiz rojo. Rojo por una cuestión tradicional, pero lápiz y no virome o algún tipo de marcador, porque no confían en la tinta. ¿Sí? Acá nos quieren hacer confiar en una computadora. ¿Sí? Entonces, no es que en otros países se pueden dar el lujo de hacer las cosas mal o confiar porque total hay cosas que no pasan. ¿Sí? Son más desconfiados que nosotros. O son ciudadanos que quieren hacer valer su voto, que es lo que nos falta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Lamentablemente Leo ya me está por matar, así que terminamos el debate ahora. Quería agradecerle a Norma, a Javier, a Alfredo, a Fede y a Guido por haber participado. Tenés que dejarme honrar mi condición cordobesa, porque si no se los cuento a ustedes son dos. a quién. Son mayoría. 10 años atrás yo tenía una columna en el Dominical de los diarios del interior. Entonces escribí una columna diciendo que Internet me parecía lo más parecido al paraíso de los cristianos. Estábamos todos unidos en una única deidad y que podíamos bajar películas, músicas, libros, pero que teníamos que tener cuidado porque en una de esas hasta podíamos bajar a Dios. Ahí escribió una persona furiosa al correo de lectores diciendo: usted no entiende nada de tecnología, tenemos que entender de democracia.